En esta temática de conversaciones pastorales, le he pedido a un querido hermano, amigo nuestro, que yo sé que muchos de ustedes conocen, Robert Bruno, que nos acompañe en esta mañana. Robert es el director regional de una misión que se llama United World Mission y Robert es mm, experto en estos temas de pastorales, del descanso, del cuidado. De hecho, no sé cuántos de ustedes aquí estuvieron el año pasado en un congreso. Yo sé que Alpidios estaba ahí conmigo, en un congreso de pastores que hicimos en Medellín, que eso debería ser institucional y cada año deberíamos hacer eso, que se llama PARE. Y estuvimos 3 días con Robert, con Manuel, con Pedro, hablando del tema del descanso pastoral, del cuidado de nosotros como pastores. Cada vez uno escucha más y pues en Estados Unidos que hacen tantas estadísticas de todo, eh, cada vez las estadísticas son crecientes de los problemas de los pastores, problemas, digamos, de salud mental, muchos con depresión, con los síndromes de burnout, que es como que se quemó, que no aguanta, que nada más. Nosotros hemos escuchado aquí el mismo testimonio de Manuel, que parte de su testimonio es porque surge un grupo como estos, de cuidado pastoral. Entonces, en este sentido, hoy vamos a hablar y hoy quiero que profundicemos mucho más con nuestro experto Robert en este tema del descanso. Y yo quería, Robert, hacerte una pregunta, hermano, antes de que compartas lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto descansar en general, pero a los pastores todavía más? Mm, ¿Por qué es tan difícil descansar? Muy buena pregunta, Andrés, y muy buenos días para todos otra vez. Me complace acompañarles una vez más y pues qué peligro es cuando te presentan como un experto porque al final entonces dices lo que todo el mundo sabe y uno queda como que expuesto. Entonces no me presento necesariamente como un experto porque también se puede malinterpretar que mi ministerio es solo saber descansar y no trabajo nada. Entonces tampoco es que soy un experto en el descanso, porque también sufro del agotamiento ministerial. Pero yo creo que hay muchas formas de responder esa pregunta del por qué. Eh, y yo quisiera probablemente comenzar diciendo que nos cuesta entender, comprender y darle valor al descanso. No solamente es el descanso como actividad, sino el descanso como parte de la vida, como parte del ciclo natural del ser humano. No estoy hablando de un descanso de sentarse en un mueble y mirar televisión y todos los juegos de ESPN todo el día. Yo creo que por ahí es donde empieza uno a sentir la confusión que tenemos en nuestros ministerios y nosotros como líderes y pastores. Cuando hablamos de descanso, ¿a qué nos referimos? Y creo que esa es una de las razones por las que a veces no descansamos, porque es que no sabemos qué es el descanso. No lo conocemos a su profundidad bíblica y teológica. Y la mezclamos con el ritmo del mundo y con las leyes y con la regularidad de la vida, y no se hace un estudio o un análisis más profundo, que de dónde viene la posibilidad y el permiso de parar para descansar. Esa es la primera, es el tema de comprender qué es el descanso. La segunda es que hemos caído en la tentación, y gracias a Dios hay una oración donde le pedimos al Señor: líbranos del mal, guárdanos de la tentación, apártanos de la tentación.
Yo creo que todos nosotros estamos bajo la tentación constante de querer cambiar las cosas que están a nuestro alrededor. Y a veces como pastores nos metemos en la tentación de involucrarnos demasiado en algunas cosas, no solamente en la profundidad, sino en la perseverancia de la tarea, que perdemos el valor de que también nosotros necesitamos el cuidado de nosotros. Y hay un autor, hay un libro, de hecho, que habla mucho del descanso pastoral. Hay un libro que habla sobre el pastor apurado, el líder apurado, en apuros. Y Posner y Cousers, ellos dicen que tú no puedes liderar a otras personas si tú primero no te sabes liderar a ti. En otras palabras, si uno no tiene disciplina, si uno no practica ciertos valores, ciertos principios, y no los vives tú primero, entonces es muy difícil que tú lo puedas enseñar o poner a otros a practicar. Y yo creo que el tema del descanso es uno de esos que a veces no los ponemos en práctica porque no es parte de nuestra conciencia el darnos el cuidado que nosotros merecemos. Entonces, la segunda razón, que yo mismo soy testigo por mi propia habilidad de líder, es que yo a veces pongo a otras cosas y a otras personas como prioridad a lo que es mi propio tiempo de descanso. Y la tercera es que le hemos dado tanto valor al hacer, y creo que voy a hablar un poquito de dónde sale eso. Hemos creado un concepto de que el hacer es es una medida de éxito ministerial. Eh, es decir, eres exitoso cuando tienes una agenda apretada, y he escuchado profesores de seminario donde estoy bastante cercano y algunos pastores disfrutar el decir es que no tengo tiempo. Y lo dicen como una manifestación de que yo estoy en todas. Ujú. Mi vida está llena de tareas, de trabajo, y hay un cierto placer al sentirse sobrecargado de agendas y no tener tiempo para otras cosas. Y hay veces que caemos en esa actitud de disfrutar el hacer más que el ser. Y hay una tensión natural entre el hacer y el hacer que nos perjudica como pastores. Y pues ya te di, digamos, tres razones generales. Uno es el desconocimiento de qué es el descanso real. El segundo es nuestra propia práctica, nuestro propio autocuidado, no está dentro de nuestra disciplina, de nuestra Ujú. práctica del descanso. Y la tercera es que hemos, inter, hemos puesto la tarea y el hacer como lo más importante que el ser. Yo he caído en las tres, en algunos momentos de mi vida pastoral y en mi vida de ministerio ahora acá en Colombia y, bueno, visitando muchos lugares de América Latina. Robert, una pregunta, porque, o Ujú, sea, todos sabemos y yo sé personalmente que trabajas con pastores y líderes y sí, líderes en la iglesia, seminarios, en misiones en todo Sudamérica. Y ujú, este tema del Sabbat, que es eso, el ujú, descanso, que ustedes ujú, saben que proviene del hebreo Shabbat, que significa cesar o parar, o sea, literalmente parar. Y ujú, ese está establecido, digamos, en la palabra y el Señor lo estableció como un día para ujú, cesar, para parar de trabajar, para cesar de desear, para cesar de preocuparse y ujú, frenar en todo lo que hacemos, ¿cierto? En ujú, esto, Robert, la pregunta, esta es la última pregunta ya para que desarrolles el tema, pero ujú, los pastores, líderes, predicadores, líderes de ministerio, de seminarios, profesores, eh, ujú. ¿tú cuánto crees que practican ese sabbat, ese Shabbat? ¿Si hay un día en el cual separamos para descansar o que lo que pasa, por ejemplo, para muchos es que el día de descanso
muchas personas el domingo, pero ese es el día más ajetreado para todos nosotros, que estamos en la iglesia, ujú, con la gente, ujú. entonces eh, termina uno no descansando en ningún día. ¿Cómo es ese, si hay algún tipo de estadística de ese día de descanso de los pastores y líderes? Y ya con esto, hermano, ya puedes Sí, continuar con la, muchas gracias. con la enseñanza. Muchas gracias. Mira, yo creo que no hay una estadística para Sudamérica en particular. Precisamente es una de las dificultades que tenemos en nuestros países de América Latina, que muchas estadísticas nuestras vienen traducidas del inglés al español y asumimos como que esa es la estadística local. Y precisamente nuestra pasión es empezar una serie de investigaciones mucho más profundas en América Latina y en Sudamérica para poder encontrar esos vacíos de información que aún no tenemos. Sin embargo, en mi experiencia de visitar y acompañar y estar presente escucho, yo te puedo dar una estadística contraria al descanso. Te voy a dar porque me parece que puede ayudarnos a entender que probablemente el número de personas que están descansando en el Señor y practicando una vida rítmica del descanso es muy poca, porque casi el 95% de las personas con las que yo trabajo y escucho me dicen que están sobrecargados y cansados. Es decir, si yo buscara una estadística, me iría a que tengo más razones para escuchar y más tiempo a escuchar a pastores y líderes diciéndome que ya están cansados, que ya están agotados. Es como un común denominador de conversaciones pastorales. Más que la estadística de pastores cuando, no, yo me siento relajado, mira, ya tomé un día, ese tema no se habla, no es estadísticamente conversable, no es un tema de rendir cuentas, no me acerco al pidio dentro de mi acompañamiento como hermanos, digamos, es un ejemplo, no me acercaría yo donde el pidio le preguntaría, el pidio, ¿estás cumpliendo con el sabbat? No está dentro de nuestras conversaciones pastorales, ni con nuestros líderes, ni con las personas que nosotros dirigimos. Es todo lo contrario. Creo que hay más conversaciones sobre cómo, cómo salir del cansancio, cómo manejar las cargas emocionales. Y oremos, que venga el culto de oración o tengamos un tiempo de oración y ya con eso generalmente es como nuestra receta para lo que es el tema del cansancio. Entonces yo creería que tenemos más problemas del que nosotros pensamos con el Shabbat que el que estamos teniendo con respecto al uso del tiempo del Shabbat. Ahora, vamos a empezar a aclarar algunas cosas. ¿De dónde viene la idea del Shabbat? Donde encontramos y no quiero hacer una exégesis muy profunda porque quiero irme mucho más a la práctica y mucho más al concepto de qué puedo hacer yo y cuál es la orientación bíblica acerca del Shabbat. Y empiezo diciendo que de dónde vienen nuestros valores, de dónde sacamos lo que nosotros representamos con la palabra, estos son mis valores, de dónde vienen mis valores. Y, y eso es una buena pregunta que hay que hacernos constantemente y con nuestros equipos porque a veces la fuente de nuestros valores no necesariamente son las escrituras, sino la historia. Y estamos repitiendo valores históricos, tanto de la iglesia como de nuestras propias denominaciones o como de nuestras propias prácticas culturales y las asumimos como valores fundamentales de nuestra vida y nos dejamos guiar por la fuente de esos valores que no necesariamente representan los valores de la escritura. Y los valores tienen, digamos, tres criterios. Lo pongo a ese nivel de valor porque lo que tú no valoras, tú no lo mides o no lo sigues.
Y hay tres cosas en particular que da importancia al valor o que hace que el valor sea importante para uno. Lo primero es, le atribuyes a ese valor un sentido de valía. Obviamente, como es un valor, pero para ti eso vale mucho. Tiene un respeto en tu tiempo, en tu agenda, en tu concepto. Un valor genera un alto grado de sagrado. Eso no se toca porque lo valoras demasiado. Y por eso nosotros hablamos de la familia y creemos en el valor de la familia. Eso no se toca porque es sagrado. Y uno pudiera conversar y preguntarles a ustedes, ¿cuál es otro valor que no es tocable? ¿Cuál sería otro valor que dentro de las escrituras y los preceptos bíblicos son intocables? No se pueden tocar. Vamos a poner un poco el grado de horizontalidad en nuestro liderazgo, pero la amistad ministerial, la amistad, el tener amigos ministeriales, eso es intocable. Necesito valorar la amistad en el ministerio. Y es darle esa supremacía a la acción, a ese valor. Lo segundo es la utilidad. Los valores son útiles para mi vida, son útiles para hacer las cosas bien. Tienen un grado de utilidad y practicidad. El valor no está solo para ponerlo, como muchas organizaciones tienen la descripción de valores en la pared, pero no lo viven. Y tenemos experiencia de organizaciones donde uno de los valores es la integridad, pero cada mes disfrazan la contabilidad y hacen artimañas para que los números reflejen cosas diferentes, pero uno de sus valores es la integridad. Entonces, el valor o nuestros valores deben también darnos cierta utilidad, algo que valga la pena para practicar. Y lo tercero es que crea un nivel de relevancia, trascendencia. Se traspasa de una generación a otra. Los valores esenciales de la vida se transfieren, pero se transfieren no solo por la enseñanza, sino también por tu praxis. Entonces, teniendo ese panorama, me voy al texto bíblico. Voy a empezar con una experiencia personal del Salmo 62, el versículo 5 al 7. Es un texto que usa muchos elementos del valor de quién es Dios para mí. Y cuando hablamos del carácter de Dios, luego los vamos a llevar a que su carácter se demuestra en Génesis. Todo lo que hay en Génesis 1 y 2 muestra y da evidencias del carácter de Dios. Todo lo que hay en esos tres primeros capítulos de Génesis es una articulación perfecta de quién es Dios, cómo hace las cosas y el valor que Él tiene para la creación. Entonces el Salmo 62, 5 al 7, llega en un momento de mi vida donde yo estoy mirando para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Estaba muy angustiado, no podía levantar la mirada al cielo, tenía muchas preocupaciones, estaba viviendo una etapa de vergüenza con mi familia, vergüenza con mi equipo ministerial, un momento en que estaba reconociendo que hice más de lo que debía haber hecho por un periodo de tiempo y no cumplí con el valor del descanso. No le di valor al descanso. Y digo vergüenza porque reconocía en ese momento
las miles de veces que mi hija se me acercó para salir con ella a jugar. Y yo respondí cada una de ellas, no puedo porque estoy ocupado. Esa era una vergüenza cuando mi esposa se acerca a mí y me dice, Robert, no estás sacando tiempo para la familia. Yo dije, pero tú has visto que es que estoy trabajando y todavía le muestro evidencia, mira mi calendario, es que no tengo tiempo. Yo caí en un momento donde, en acuerdo con líderes de nuestra misión y con algunos mentores personales que me acompañan, yo tuve que salir del ministerio por unos 2 o 3 meses para recuperarme de un agotamiento muy profundo. Y me cae este Salmos 62 en un momento muy oportuno donde dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Creo que ese texto me dio a mí muchas analogías de la solidez y el carácter de Dios en el cual yo podía atribuirle a ese carácter de Dios mi descanso, mi reposo. Y cuando hablo del carácter de Dios y el tema de los valores, ese texto me ayudó a recordar que Dios creó todo con un ritmo, con un ciclo. Y yo quiero hacer una pequeña presentación. Sí, creo que tengo habilitado para hacer una pequeña presentación aquí. Y ahí es donde yo llamaría a esta breve reflexión, revitalizar mi espíritu al descanso. El texto del Salmo me recuerda lo dicho en Éxodo como un mandamiento, como una secuencia de valores, como una demostración de quién es Dios. Dios me da una pista en Éxodo de que este carácter de Él, de ser mi reposo, no es un concepto novedoso, no es un invento para corregir un problema de ocupación. El tema del reposo no fue consecuencia al cansancio y el tema del reposo no es un problema a la urbanización y a la falta de tiempo libre. El tiempo del reposo no viene como consecuencia de querer resolver el pecado del hombre. Aunque en Éxodos 20, del 8 hasta el 11, crea unas pautas que para nosotros son el grado del valor. Eso trae un valor a la vida, igual que al valor del matrimonio cuando no adulterarás, al mismo del valor al prójimo cuando no hurtarás, el mismo valor a la justicia. Aquí él está dándole un valor a la vida del ritmo, del descanso, un valor a un día que ha sido separado, seleccionado, santificado, que ha sido puesto en prioridad. Y él dice en el Salmo 8, acuérdate del día de reposo para santificar. Qué interesante que el del 20, en Éxodo 20, acuérdate, luego de Deuteronomios, que es un recuento, también lo repite y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Le da un criterio al día de reposo como un espacio para conocer quién es Dios. Y
y disfrutar con él de su carácter. Pero no es algo que solamente te dice es un día. Y él lo define en el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Shabbat. Es un parar. Es un alto. Es un no trabajes. Es un detén tu cerebro. Para la producción. No hagas obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso está en Génesis 2. Y cuando yo me voy a Génesis 2, leo la referencia, en Génesis 1, y él dice que él hizo todo, toda bestia, todas las aves, y así fue, y vio Dios que lo había hecho, y empieza el versículo 1 del 2, acabado los cielos y la tierra en Génesis 2, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el ritmo? ¿Hemos perdido el ritmo? Como pastores hemos extraviado el ritmo. Hay algunos que sí, hemos perdido el ritmo hasta para aplaudir. Y cuando estamos en las alabanzas hay alguien al lado nuestro que hasta nos confunde porque su aplaudir nos enreda a nosotros nuestro propio ritmo de la canción que estamos cantando. Pero aquí todo Dios lo creó en un ritmo, en un ciclo. Todo tiene un orden rítmico en las escrituras. De hecho, que Jesús tenía un ritmo. Y uno puede ver el ritmo en la vida de Jesús allá en Lucas, cuando él decía en el versículo 6, capítulo 6, versículo 12, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y eso era algo que él tenía por costumbre. Había un ritmo de ministerio y luego de descanso, de parar. Ahora, ¿de dónde sale esto del ritmo? Mire, la música tiene elementos de pausa, tiene inclusive símbolos en las partituras donde le llaman silencio. El ritmo de la música, cuando uno estudia música, yo aprendí música y tocaba un instrumento que maneja la melodía, y había momentos en que de toda la partitura yo tenía varias compases sin tocar el instrumento, porque era mi tiempo de pausa, pero había momentos en que mi instrumento cuando sonaba, ese era el momento específico. Entonces, la música tiene un ritmo, el deporte tiene ciertos ritmos de jugar y parar, y descansar, y recuperar, y tiempo libre, y hay elementos en la universalidad de la vida, como en la agricultura, que hay que aprender el principio del dejar descansar la tierra. Y eso está en los principios bíblicos también. Hay ciertos ritmos y ciclos que la tierra necesita descansar, y está establecido también ese criterio del descanso para la tierra, para la creación. Creo que a nosotros los hombres se nos olvidó que somos parte de un universo que Dios creó para que también tuviera un ciclo de descanso. La tierra necesita reposar. Y de hecho que el día y la noche es un ritmo
para que las obras de las manos puedan estar en cierto tiempo y las obras del descanso y la recuperación sean en otro momento. Pues como yo no hice caso a ese ritmo del ministerio, casa y descanso, pues yo empecé a vivir acelerado y traté de llenar mis anhelos fuera de Dios. Ya Dios no era la fuente de mi pasión por hacer las cosas, sino las cosas se volvieron mi propia pasión. Las tareas se volvieron el valor de mi vida. Y por eso empecé a vivir con un propósito equivocado, relaciones erradas, impacto y significado con despropósito. Y hubo una etapa de mucha complejidad para volver a ver, a volver a un ritmo natural. Entonces, ¿qué pasa con el Shabbat? El Shabbat te obliga a cambiar la dirección y empezar a funcionar más por obligación, es decir, por las expectativas de los demás. Y pones en juego el valor sagrado del día del descanso, porque las expectativas de afuera llenan más la presión que la expectativa del valor que Dios ya creó, que es el descanso y el Shabbat. Y vivimos una vida llena de expectativas de los demás, más que la expectativa de lo que Dios quiere trabajar y desear conmigo. Miren, hermanos, de hecho, el primero que quiere pasar tiempo con nosotros es el mismo Dios. El que hace la invitación constante, venid a mí, es el mismo Jesucristo. Él está más interesado que nosotros mismos, que funcionemos más por el descanso y el reposo que Él provee, que por la sobrecarga, el orgullo y las expectativas que van totalmente opuestas al sábado. Y miren qué pasa. Cuando nosotros no estamos viviendo en el valor designado por Dios, el descanso y el parar, vivimos bajo las órdenes del pecado. No será suficiente razón para sentirnos sobrecargados como ministros del Evangelio, porque estamos llevando no solamente un peso de la carga natural del ministerio, sino también estamos viviendo la consecuencia del pecado de no parar, de no descansar, de no hacer caso al mandamiento santificado de un día de reposo. ¿Será que lo hemos olvidado en su profundidad de beneficio para el hombre y para nosotros? Que hay la constante repetición, recuerda el día de reposo. Cuando él habla a los israelitas de guardar el reposo en Éxodo 20, quiero que recuerden que el Éxodo 20 ya ellos han pasado por una gran parte del desierto, ¿cierto? Ya han cruzado muchos momentos de dificultad en el desierto. Pero fíjense que Dios ya estaba dando señales para el día de reposo. Aún no estaba en orden de mandamiento en Éxodo 20. No había venido la ley, pero él había ya dado señales en el recorrido del desierto. Y él les dice, ustedes pueden recoger el maná todos los días para consumir el mismo día. Ese es su trabajo, recoger el maná diario. Pero hay un día en que ustedes tienen que recoger doble porción. ¿Por qué la doble porción? Para que haya un día en la que tú dependas de mí, en la que tú pares de recoger y confíes que ese día es yo soy suficiente. Ya había señales de que el hombre necesita parar, descansar, que el pueblo de Israel necesitaba una orden de estilo valor para poder hacer un ritmo
de trabajo con Él. Entonces el Sabbat es un día para disfrutar, porque conociendo el modelo de Jesús, de Dios, perdón, cuando Él dice que reposó de toda obra, ese reposo que habla ahí es un reposo fecundo, productivo, delicioso, celebrativo. Es un día de alegría, de generosidad. Y él lo define como 6 días para trabajar, un día para descansar. Habla de las fiestas regulares de la iglesia, el ritmo agrícola que ya hablamos, pero sucede algo en la historia que cambió el valor de la vida y es la época de la revolución industrial, que trajo un cambio de ritmo de la vida agrícola, la vida comunitaria y eh, la vida sencilla que hablaba Andrés la semana pasada, el vivir la simpleza de la vida. Hay un cambio profundo y nos dice que ahora el trabajo es Dios y el descanso es subordinado a Él. ¿Sí me explico? El valor se tergiversa al darle al trabajo, a la productividad, a la eficiencia, a dar frutos como evidencias de tu trabajo. Y eso se convirtió en el Dios y suplantó los valores de la comunidad y la relación el uno con el otro y el descanso especialmente con Dios. Ahora vivimos para trabajar y todo lo que no es eficiente y productivo pierde su valor. Y en una época específica de la historia, muchas universidades sacaron cursos que eran obligatorios porque no eran productivos. Y uno de esos cursos históricos de las grandes universidades fue la teología. La teología era un curso obligatorio en todas las universidades, pero a partir del pensamiento humano, dijeron, eso no es provechoso. No, ¿qué produce la teología? Y empiezan a sacar muchos del contenido que daba sentido a la vida y lo empiezan a rechazar. Y ahora el descanso se convierte en el enemigo de la eficiencia y de la productividad. Por eso nosotros venimos con un chip pastoral que el descanso es un enemigo. El pastor no puede descansar porque eso disimula la eficiencia, la elimina, la quita de nuestra perspectiva de trabajo. Ya no somos orientados por el tiempo del sol, ahora estamos marcados por el tiempo cronometrado. Por eso tenemos que hacer una contracultura. Empezar con nosotros mismos. Porque el Sabbat, y aquí es donde viene un principio, uno de los principios que quiero compartir, el Sabbat no es un día, aunque sí representa bíblicamente el parar por un día completo. Pero el Sabbat representa para Dios una actitud de nuestro corazón. Entro al Sabbat con una actitud de parar y de reposar en Él, porque Él es mi seguridad, Él es mi garantía. Nosotros no tenemos confianza de parar porque creemos que el parar un día de la semana implica dejar de visitar, de preparar, de hacer, y eso nos va a perder un día de trabajo. Y confiamos más en lo que yo puedo hacer que en el no hacer que Dios pueda complementarlo.
Voy a terminar entendiendo con algunas cosas con ustedes. Nuestro ritmo humano de trabajo y reposo es un reflejo de aquella imagen de Dios en la cual fuimos hechos. Es decir, cuando Él crea todo, le infunde a toda su creación su carácter de trabajo y reposo. Es parte de su carácter el hacer, pero también disfrutar con nosotros. El trabajo del hombre, como el de su creador, es coronado con el descanso. Y su meta principal no es fatigarse, sino disfrutar a Dios por siempre. ¿Para qué significa en la forma práctica el parar? Pues el parar significa recordar. Recordar que Dios está presente y activo en nuestras vidas, dándole gracias, adorando y alabando al Señor. Es un tiempo para recordar. Entonces yo paro un día para recordar que Dios está aquí, Dios está presente. ¿Para qué paro? También paro para reconectarnos relacionalmente con mi familia, con otras personas. Entonces yo puedo sacar un día para ir a visitar a Andrés y ir a caminar con él al parque, ir con su familia a tomarnos una taza de café. Ese es un día para reconectarme con el concepto y el valor de la amistad ministerial, el concepto de orar juntos, de llevar mi carga el uno con el otro, el ser familia de Dios juntos. Es un día para reconectarme con lo que he perdido, lo que he dejado, con lo que no me da tiempo para hacer los otros 6 días. No es el día para ser mandados, no es el día para hacer mis asuntos personales. Y ahorita voy a dar unos ejemplos y una lista. Pero lo tercero para el día de reposo o el concepto del sábado es para examinar mi corazón. También es un día reflexivo. Es un día donde yo tengo que hacerme un examen, una auditoría espiritual. Es una oportunidad para examinar mi corazón. Examíname y pruébame. Hermanos, la verdad es que por el apuro de hacer muchas cosas, no nos estamos examinando frecuentemente. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con mi familia? Mis comportamientos, ¿cómo han estado esta semana? ¿Cómo está mi carácter con Dios? Porque no paramos, no dedicamos un día a hacer un examen. Y lo cuarto es un tiempo de recuperar el aliento, con la finalidad de estar más vivos y presentes en los días venideros. Entonces, mire cómo funciona esto. El día del reposo, uno mira hacia atrás y da gracias por lo que Dios ya hizo. Entonces, el día de reposo es parar para reconocer la presencia de Dios en Él proveyó de mi trabajo. Por eso soy agradecido hoy. Pero también me da una perspectiva del futuro. Así como Él me ha provisto, yo puedo ver el futuro, el día de mañana con esperanza, con tranquilidad, sin afán, porque Él está encargado del futuro. Pero si yo no paro, no voy a entrar al día siguiente, es decir, a la siguiente semana, con la actitud de reconocer que Él está en control de todas las cosas. Para formas prácticas de ver el día de descanso, y aquí es donde viene una seria lista. Parar de trabajar. ¿Qué voy a hacer durante un tiempo de descanso? Parar de trabajar. Interrumpir todo tipo de presión que provoque prisa o estrés o apuro.
Dejar todo lo que tenga que hacer para poder disfrutar de lograr hacer. Preguntarme a mí mismo de qué me ayuda a relajarme, a descansar. ¿Qué me ayuda? Dejar de ser productivo. Dejar de hacer esfuerzos de correr. Librarme de la ejecución simultánea de múltiples tareas. Es el día en que uno quiere hacer el horario de la próxima semana y recoger a los muchachos y llevarlos para aquí y traerlos para acá. Librarme de la tecnología y de las máquinas, soltar el celular por un día, irte a caminar a algún lugar con tu familia, sin tecnología, donde puedas enfocarse en ustedes y en Dios. Librarme de la compradera, del consumismo, del irme al centro comercial más cercano porque no sé dónde ir. No, agarro un día para salir de eso, librarme de las presiones de donde va todo el mundo, de los medios de comunicación, de la ansiedad. Hermanos, hay unos hermanos pastores, colegas que han puesto en su chat y en su firma, yo estoy disponible 24/7. Para mí, eso es desobediencia. Yo puedo decir que estoy 27/6, porque va a haber un día en que lo necesito reconectarme con el Señor, reconectarme con mi familia, descansar. El 24/7 suena al banco que dice el banco que nunca duerme. Tiene un eslogan para decir yo siempre estoy al servicio tuyo, pero es un banco que está explotando. Conozco personas que están siendo, están los frutos de esa filosofía en muchos divorcios, mucho estrés y mucha carga emocional del personal, porque su presión de estar 24/7 disponible no le ha dado el descanso para renovar sus fuerzas. Hermanos, el mandamiento del Señor no es una sugerencia. El descanso no es un concepto subalterno a los demás mandamientos. El mandamiento de parar está santificado, está separado. Es más una actitud del corazón que necesito parar, necesito descansar, necesito poner mi vida en un examen frecuente, en una posibilidad de que el horario y el calendario no es lo que me guía. Por eso queremos ver más y más líderes que tengan un ritmo de trabajo y descanso cíclico y no esperar hasta cuando tengamos incidentes o accidentes para hacer caso al mandamiento que el Señor nos da en recuerda el día de reposo. De ahora en adelante, pues yo siempre termino diciendo, ¿qué vas a hacer esta semana? Preséntame un horario. ¿Cuál va a ser tu forma de parar? ¿Qué día vas a tomar y qué vas a hacer durante ese día? Planifica un día en donde vas a empezar a trabajar 4 o 5 cosas que has dejado de hacer por muchos meses. Y esa sería una de las cosas que cuando Andrés me invitó, yo decía, me encantaría que cada uno escribiera 2 cosas que vas a poner en práctica esta misma semana. ¿Qué día de esta semana vas a parar? ¿Y qué crees que debes hacer? ¿A quién debes involucrar en esa acción de parar? Y con esto les dejo la tarea de encontrar a alguien con quien rendir cuentas para que te pueda acompañar a que el día de reposo, el sábado, la actitud del corazón que da permiso a descansar, puedas rendir cuentas. Que el Señor me los bendiga y yo sigo aprendiendo muchísimo de esto.
sigo leyendo y aprovechando las oportunidades para nutrir mi vida con un ritmo del descanso, recreación y actividades de reflexión con el Señor. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Robert, muchas gracias, hermano. Qué bendición, de verdad, todo esto que nos has compartido en esta mañana. Que ojalá podamos crecer en esto como líderes, como pastores, de descansar. De verdad, Robert, gracias porque nos has dado unas pautas muy importantes en este tema. Así que vamos a tratar de procesar un poco.